Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Hoy vamos a terminar el libro de Esther. Ya nos falta ahora sí que el epílogo, para que a partir del próximo miércoles vamos a iniciar el libro de Hechos, para ligar las reuniones que estamos teniendo el miércoles con la del jueves. Nos va a ayudar mucho a estudiar el libro de Hechos como un antecedente, un estudio previo a lo que estamos haciendo los jueves. Así que te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 9 del Esther. Ya consideramos algo de este capítulo. Nada más voy a tomar la lectura para que sea como una especie de repaso y estudiamos este capítulo. Leemos y oramos. Capítulo 9 dice así: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que los habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridaí y Baisata. 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los hijos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Señor, te damos gracias porque hoy llegamos al término del estudio de este libro. Gracias por hablarnos a través de él, por enseñarnos no solo la historia del pueblo judío, sino lo grande que eres tú, Señor. Lo maravilloso que eres tú al proteger y cuidar a tu pueblo elegido. La soberanía que tú manifiestas, Señor, que nadie se te puede oponer a ti. Y que tú diseñas y gobiernas todas las cosas como tú quieres. Y llevas al término que tú quieres, lo que tú te has propuesto. Hazlo así también con nosotros en este tiempo, en tu iglesia, Señor. Llévanos a ser la novia, limpia, pura, sin mancha, que estás preparando para ese encuentro que vamos a tener contigo en las bodas del Cordero. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Ok, aquí paré tantito porque hay algunas cosas que no vimos. La vez pasada más o menos llegamos hasta donde Mardoqueo es engrandecido y crece más y más y más,
yo decía, hasta convertirse en el primer ministro de Media y Persia. Y bajo ese título, bajo ese puesto, digamos, que tenía Mardoqueo, obviamente todas las provincias que gobernaban los medos y los persas, que eran 127, temieron al saber que Mardoqueo era judío y el edicto que había era para destruir a los judíos. ¿Se acuerdan que les dije que salió, bueno, ya lo vimos la vez pasada, un nuevo edicto? O sea, no se podía eliminar el edicto anterior. Y el edicto anterior había sido promulgado 2 meses antes del nuevo edicto. O sea, que nuestra hermana Anita venía, ¿no? Y sigue, porque el domingo estaba también contestando todas las preguntas. Y a partir del nuevo edicto que salió, todavía faltaban 9 meses para que llegara el tiempo en que el primer edicto se iba a cumplir, donde todos podían matar, el que quisiera podía matar a los judíos. Pero el segundo hablaba de que los judíos tenían el derecho a defenderse de aquellos que los quisieran matar. Estando Mardoqueo en una posición privilegiada dentro de el imperio medo-persa y siendo judío, bueno, se dio la orden a los judíos que podían defenderse. Miren, yo me imagino, no lo dice así, pero que probablemente los judíos antes de este segundo edicto no tenían ni cómo defenderse y ni podían defenderse. Pero una vez que sale el segundo, pueden estar ya sea comprando o haciendo armas para defenderse. Y tenían 9 meses para todo eso. Empezaron a prepararse, como vimos la semana anterior. ¿Y cómo se preparaban? Iban a estar en grupos, no iban a estar aisladamente cada quien defendiendo su propia vida o su propia familia, sino se juntaron. De esta manera nos damos cuenta que la fuerza, o la unión más bien, hace la fuerza, ¿no? Nos faltaban todavía 9 meses para este edicto, que más o menos es hasta donde vimos. Y entonces se presenta, llega el día anteriormente fatídico, que era el día 13 del mes de Adar. Trasladado a nuestro tiempo, diríamos que pudiera caer entre marzo y abril, porque va movible. Entonces, era el último mes del año judío, donde iban a ser eliminados, y llega ese momento, pero ya los judíos están preparados. Y miren, no fue en realidad una total guerra civil. ¿Quiénes se levantaron a tratar de destruir a los judíos? Los que los odiaban. Sí, había todavía gente que los odiaban, porque dicen ahí que mataron a 500 de ellos. Después va a haber, adelante va a decir que otros 300, y después va a dar una cantidad de miles. O sea, sí había muchos que odiaban a los judíos. Pero ahora los judíos no estaban indefensos. Y vimos la vez anterior, con lo que terminamos, que aún muchos de las 127 provincias se hicieron judíos, o sea, estaban siendo prosélitos y se estaban haciendo judíos también por temor a los judíos. Mejor dicen, mejor me pongo del lado de los que ya sé que van a ganar, para que no me vayan a afectar a mí, o me vayan a lastimar, o me vayan a matar. ¿Memo? Entendimos que el rey no podía revocar su propio mandato, porque era una ley que, habiendo firmado ya, él tenía que respaldar lo firmado. ¿Qué se podía hacer entonces si la orden era que exterminaran ya a todos los judíos? Bueno, ya lo dijo el pastor, pero quiero enfatizar en el versículo 3. Entran en vigencia los decretos, y los enemigos que previamente estaban siendo asusados ya por Amán, ya había un ambiente, un clima de odio hacia los judíos generalizado, pues estaban ya disponiéndose. Pero ocurrió todo lo contrario, dice la versión. Y fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, en primer lugar,
que el rey les dio permiso de defenderse, cosa que no había. Les dio oportunidad de pelear por sus vidas, que es un inicio. Eso no lo tenían. Todo aquel que intentara hacerles daño. Pero dice que nadie pudo hacerles frente por una razón: tenían miedo. Ya enfrentar a los judíos con miedo los ponía en desventaja también. Pero el versículo 3 es clave. Dice que todos los nobles de las provincias, los funcionarios de la alta posición, los gobernadores, los funcionarios reales, hicieron algo que no tenían antes: la posibilidad de ayudar a los judíos por temor a Mardoqueo, que era judío. Ahora no solamente pueden defender sus vidas, sino además tienen miedo, y además los más grandes dignatarios están a favor de los judíos, en apoyo de los judíos. Pues ya no les quedaba mucho que hacer, porque a Mardoqueo lo habían ascendido a un alto cargo y se había hecho muy poderoso. Ya en esas circunstancias no tuvieron oportunidad de vencer a los judíos, sino al contrario. Y todos los que los odiaban, porque había ciertamente muchos, pues no pudieron matar a los judíos. Entonces se cambiaron los papeles completamente. Totalmente. Sucedió, dice la versión que estábamos leyendo, todo lo contrario de lo que se esperaba para ese día. Hoy traje mi Biblia católica. Yo soy católico. No, porque miren, el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento que tenemos en nuestras Biblias se basó en la versión de la Septuaginta. Y la Septuaginta incluye algunos capítulos en el libro de Esther y incluye esto que les voy a leer, que nos puede ayudar a comprender el nuevo edicto que salió del rey. Dice que no viene, dice aquí, copia del edicto real que se dio a los judíos, el segundo edicto. Se copia de la carta. El emperador Artajerjes a los gobernadores de las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, y a cuantos no son leales, salud. Considerando que muchos, cuanto más beneficios y más honra reciben de sus bienhechores, más se ensoberbecen. Y no solo intentan maltratar a nuestros súbditos, sino que no pudiendo dominar su propia arrogancia, conspiran contra sus mismos bienhechores. Borran del corazón humano el sentimiento de gratitud y más aún, ensoberbecidos con los aplausos de los malvados, piensan escapar a la justicia del Dios que siempre lo ve todo y odia a los malos. Aquí se está refiriendo en parte a Amán, el edicto. Dice, considerando que con frecuencia muchos constituidos en autoridad, influidos por los que creían amigos, a quienes confiaron la marcha de sus asuntos, se han visto envueltos en desgracias irreparables y convertidos en cómplices del asesinato de inocentes, porque la maldad de los amigos, a base de sofismas engañosos, prevaleció sobre la íntegra nobleza del sentimiento de los gobernantes. Basta con mirar no a las anécdotas que se nos cuentan de la antigüedad, sino delante de nuestros mismos ojos. ¿Cuántas maldades no se han cometido por esa peste de gobernantes indignos? Por lo cual procuraremos que en el futuro todos tengan asegurada la tranquilidad y la paz en el reino, efectuando los cambios convenientes y dictaminando siempre con benevolencia y equidad los asuntos que se nos presenten. Resultando que Amán de Madata, macedonio, extranjero tenía que ser, no de nuestra sangre y nuestra hidalguía, recibido por nosotros como amigo, experimentó el trato humano que damos a todos los pueblos, hasta el punto de haber sido proclamado nuestro padre y reverenciado por todos como virrey. Pero no sabiendo mantenerse en su rango, ha intentado arrebatarnos el poder y la vida,
porque con toda clase de engaños nos pidió la muerte de Mardoqueo, nuestro salvador y continuo bienhechor, y la de Esther, nuestra intachable compañera en el trono, junto con toda su raza. Con estas medidas él pensaba dejarnos aislados y pasar el poder de manos de los persas a los macedonios. Resultando que no hemos comprobado que los judíos condenados por este criminal al exterminio sean malhechores. Al contrario, se rigen por leyes justísimas y son hijos del Altísimo, del gran Dios vivo, que para bien nuestro y el de nuestros antecesores conserva el imperio con un orden excelente. Ordenamos que no sea obedecida la carta enviada por Amán, hijo de Amdata, porque su autor ha sido ahorcado junto a las puertas de Susa con todos los de su casa. El Señor, dominador de todo, le ha dado enseguida el castigo que merecía. Expondrán en público copias de esta carta y permitirán a los judíos que sigan libremente sus leyes. Ayúdenles además a defender a quienes los ataquen ese mismo día 13 del mes 12º, mes de marzo. Porque ese día trágico para el pueblo elegido, el Dios dominador universal, lo ha convertido en día de alegría. Por tanto, ustedes judíos, celebren con toda solemnidad este día señalado entre sus fiestas solemnes, para que ahora y en el futuro sea un recuerdo de salvación para ustedes y los persas de buena voluntad, y un recuerdo de destrucción para sus enemigos. Toda ciudad o región en general que no actúe conforme a la presente orden será devastada sin piedad a hierro y fuego. Ningún hombre pondrá el pie en ella, y hasta las fieras y las aves la detestarán. La Biblia católica dice que este era el edicto, el segundo edicto que había redactado Mardoqueo junto con Esther y sellado con el anillo del rey Asuero o Artajerjes, ¿sí? Donde ya les daban chance de defenderse a los judíos. Y como vimos, bueno, se defendieron. Lo primero que hicieron fue matar también a todos los hijos, a los 10 hijos de Amán. Así que les dieron cuello. Los matan a los hijos de Amán. Y la fecha 13. La fecha, ahorita les voy a decir por qué. La fecha del día en que iba a ser la matanza era el 13, el día 13 del 12º mes. Esta versión dice que era el 13 de marzo. La versión que leí, 13 de marzo. Pero más adelante vamos a ver que se alargaron 2 días. Se celebra el Purín el 14 y después entró la reina Esther con el rey Artajerjes a decirle: danos chance un día más, porque todavía tenían más enemigos que les querían hacer daño, y les extiende un día más para que puedan defenderse de todos sus enemigos y matar a todos. Y la fiesta de Purín se celebra 2 días, no el 13, se celebra el 14 y el 15. Espérate para que te graben. Algo muy interesante y que varía cada año, porque las fechas varían ya también. Sí, va variando. Por eso decía, podía ser marzo, podía ser abril. Pero fíjense que, no sé si lo leíste, el versículo, déjenme buscarlo, ya se me borró, se me movió aquí. Dice que el 7 de marzo, y pone un asterisco, celebraron, no, se establecieron los 2 decretos del rey. ¿Qué versículo estás? En el 1. 7 de marzo dice: ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos. Entonces ya se reúnen, sucede todo lo que sabemos, y viene el 15. Por favor, poner el 15 en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 15, no el día 15. Dice: y luego, el 8 de marzo, ayer, los judíos de Susa se reunieron y mataron a 300 hombres más. Y hoy, 9 de marzo, están festejando los judíos hoy esta fiesta de Purim. Bueno, hace 8 días nos decía Rubén que es el 16 cuando lo van a festejar, no hoy.
está saliendo aquí en el internet que adelantaron Sí, yo soy. y el día 9, o sea, hoy están festejando los judíos el Purim. Ellos, a partir de esta victoria, construyeron un diferente candelabro en el cual le pusieron 2 brazos más. Por eso es que hay candelabros de 9 brazos y candelabros de 7. El de 7 es el oficial, por decirlo así, el que Dios ordenó. Pero a partir de que ellos vuelven a vivir, que fue en marzo o que es en estas fechas, ellos le agregaron 2 brazos más para conmemorar con 2 luces más esta victoria tan grandiosa. Y de acuerdo a los movimientos de las fechas, de acuerdo al internet que ahorita vimos, el día de hoy casualmente se está celebrando en el pueblo judío esta fiesta. Sí, nada más varía en la otra versión, bueno, incluso en la versión católica y en la Reina Valera, la 60, varía nada más de 13 y 14, con ¿cuál era la versión que leías, Memo? ¿El Diario Vivir? ¿Nueva traducción viviente? Entonces, a veces esas traducciones nos traen fechas de nuestros calendarios, ¿sí? Y entonces, de todos modos, es esto, se celebra. Lo que sí chequé es que la fiesta del Purín se celebra un mes antes de la Pascua. Tiene que ser siempre un mes antes de la Pascua. Y nada más déjenme hacer una acotación. La fiesta del Purín no es una fiesta instituida por Dios. Dios no instituyó la fiesta del Purín. La instituyeron los hombres, los judíos. Y no está mal, ¿sí? Pero no es algo que Dios instituyó. Digamos, si lo traemos a nuestros tiempos, por ejemplo, en Estados Unidos, la fiesta más grande que tiene Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias. No la instituyó Dios, la instituyeron los hombres. No está mal, porque eso les hace recordar a su Dios. Esto mismo les iba a hacer recordar a los judíos la fiesta del Purín, a su Dios, en el que habían confiado, el que los había defendido. Y ellos querían tener una fiesta así y se convirtió en una fiesta nacional. Sí, o cualquier otra. Miren, no está mal que tengamos fiestas, hermanos. Si es para honrar a nuestro Dios, para reconocer a nuestro Dios su misericordia, su bondad, su amor, su gracia, podemos hacer fiestas. Debemos hacer fiestas. ¿Sí? De hecho, yo a veces he dicho, miren, nosotros cada 8 días hacemos fiestas aquí en las reuniones. Estamos alabando a nuestro Dios, bendiciendo a nuestro Dios, cantándole a nuestro Dios. Pobres impíos, ellos a veces cada mes, no sé cada cuándo, hacen fiestas, ¿no? Y nosotros los miércoles, y luego nos reunimos otros días, y somos bien pachangueros, hermano. Y no necesitamos un estimulante para sentirnos alegres. Tenemos el Espíritu de Dios. Estudiamos el libro de Nehemías y Nehemías decía, ¿cuál era la fuerza de Nehemías? El gozo del Señor es mi fuerza. Y la alegría que nosotros debemos de tener viene de Dios. Y si lo podemos celebrar, celebrémoslo. Les voy a hacer una pregunta. Ay, yo pensé que ibas a decir, a Dios le gustan las preguntas, porque yo voy a hacer una pregunta. Fíjense, mandaron matar a los 10 hijos de Amán. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Porque la Biblia dice también en el Antiguo Testamento, no pagarán los hijos por los padres ni los padres por los hijos. Cada quien pagará por su propio pecado. Pero mataron a sus 10 hijos de Amán. Aquí tengo, gracias.
No, ahí tengo. Gracias. Si quieren al rato me la contestan. Fíjense, generalmente los comentaristas bíblicos, los teólogos, coinciden en que la gente a las que mataron los judíos fue gente que tenía un arma en la mano queriéndolos dañar o matarlos a ellos. Sí, eran sus enemigos. No levantaron las armas los judíos ni mataron a nadie que no los quisiera matar a ellos. Y les decía la vez pasada, hace 8 días, no mataron, como habíamos visto en la orden en el capítulo 8, que podían ellos matar a hombres, mujeres, niños y quedarse con sus bienes. Solo mataron hombres, no mataron una sola mujer, no mataron un solo niño y nunca se quedaron con sus bienes. O sea, porque ellos solos se estaban defendiendo, no eran sanguinarios. Pero este hombre, Amán, sí era un sanguinario. Él no se iba a conformar con matar a Mardoqueo. Él quería eliminar a todos los de su raza. Y buscó por medios truculentos que el rey sellara con su anillo el edicto que él mismo redactó. Y miren, generalmente es muy, muy difícil que un hijo, hija, no herede lo que nosotros estamos enseñando, lo que está viendo en nosotros. Por eso es bien importante que nosotros modelemos, de acuerdo a los principios de Dios, un buen ejemplo para nuestros hijos. Que ellos quieran seguir nuestros pasos porque tenemos un compromiso, porque querramos o no, nuestros hijos los van a seguir. Y yo creo que los hijos de Amán eran unos desgraciados. Perdón por la palabra, pero eran unos desgraciados. Porque se acuerdan cuando Amán llega a su casa, cuando viene bien enojado, porque salió del palacio feliz y nada más vio a Mardoqueo y le vino toda la amargura. Llegó a casita. Y en casita, el consejo de levantar la horca para Mardoqueo de 20 y tantos metros, 22 metros, fue su mujercita y los que lo rodeaban, que yo creo que eran sus hijos. Tenían algo que ver. Como dice nuestro dicho mexicano, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces los hijos tenían también vela en el entierro y eliminan a todos los hijos. Y viene todo esto y además no solo eso piden, dice, ahora danos chance de que colguemos a sus 10 hijos. Ya muertos, ahora colgaditos. Parece cruel. Parece un poco cruel, Anita. ¿Se te hace un poco cruel? Los mataron 2 veces, por si no se habían muerto uno de ellos, ¿eh? Si no se murió de los espadazos, con la horca, ya quedó. Acuérdense que aquí estamos sí en la ley. Pero mira, a veces necesitamos nosotros ver un escarmiento fuerte para que nos traiga reflexión y revisemos nuestro corazón. Más en el Nuevo Testamento, Pablo cuando escribe dice, dilo algún pecado a alguien dentro de la iglesia, dice, dilo delante de todos, para que los demás teman. No se hace mucho. Se les hizo cruel cuando Dios mata a Ananías y Zafira
nada más porque retuvieron un poquito de lana, o la mitad de la lana de la venta. Digo, no, a nosotros se nos puede parecer cruel, pero en Dios no hay injusticias. Él es perfecto. Y si fue el mismo Dios el que los mató, estuvo bien. Él no se equivoca. El problema es que a veces nosotros no lo digerimos, no lo procesamos acá, porque pensamos, de acuerdo a nuestros estándares, que estuvo medio cruel, pero estuvo bien. Y matan a los hijos de Amán, los cuelgan y se acaba el peligro para los judíos. Termina en alegría para ellos porque vencen a sus enemigos y entonces viene a establecerse la fiesta del Purim. Verso 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieran paz de sus enemigos. Tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en el día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suertes, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Salmo 78, 6 y 7. ¿Por qué lo hicieron así los judíos? De instituir una fiesta, basado en lo que Dios también mismo había dicho. Fíjense lo que dijo Dios. Dijo Dios, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que no habían nacido, y ellos a su vez le enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidaran sus gloriosos milagros, sino que obedecieran a sus mandamientos. Esto lo dijo Asaf en el Salmo 78.
hablando de lo que Dios mismo había pedido a su pueblo, ¿sí? Y que desde antes Dios ya había dicho a las generaciones anteriores que se lo contaran a sus hijos y a su vez sus hijos a sus hijos, para que no se borrara lo que Dios había hecho. E instituye Dios fiestas, y ellos, basados en eso mismo que Dios había ordenado, quieren instituir una fiesta ligada a lo que habían hecho, como lo que iba a parecer una desgracia. Habían echado suertes, el pur, que dijimos que eran como dados que habían echado, y había caído, que ya después vimos un versículo que era Proverbios 16, creo 33. A ver si es ese, si me acuerdo bien. Proverbios 16, 33. Dice, echan suerte, pero ahorita lo leemos, a ver si es ese. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces habían echado el pur, y de ahí toman el nombre de Purim para recordar ese día grande y glorioso que Dios les había dado para exterminar a sus enemigos. Se instituye esta fiesta, queda registrado como un gran evento y se anota, ¿sí? Se escribe, se redacta y queda ahí. Extrabíblicamente, dicen que no existe ese documento en las crónicas de los medos y los persas. Pero sin embargo, hay un periodo que coincide con estas fechas, como de 7 años, en donde no saben qué pasó, quién estuvo ahí. Y es el periodo en el que Mardoqueo, dicen los historiadores, que gobernó más o menos o estuvo como primer ministro alrededor de entre 7 y 10 años, siendo el primer ministro de ese reino del rey Asuero. No sé si vinieron otros reyes antes de o después de Asuero, que todavía seguía Mardoqueo, pero fue el tiempo que más o menos estuvo ahí. Y había un hombre, Mardacus, creo es así como se llamaba, y que casi todos lo asocian con que era Mardoqueo, que era el nombre que le habían puesto, ya sea persa o medo persa, ¿sí? Y su nombre judío era Mardoqueo. Y queda registrado, ¿sí?, esto, y terminamos con el capítulo 10, porque fíjense, ahí dice, el rey Asuero impuso un tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Aunque aquí dice que así, en realidad hay ciertas lagunas, ciertos vacíos en los registros de los medos y los persas. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz a todo su linaje. Estuve pensando por lo que describe este libro de Esther, de lo que fue Mardoqueo, cómo gobernó. Fíjense, en la fiesta de Purim, en la celebración, parte de esa celebración tenía que ver con llevar provisión a los jóvenes. El Talmud dice que para esta fiesta, cada judío tiene que llevar en esta fiesta, cuando menos, alimentos para 2 pobres. Tiene que ir a atender a los pobres. O sea, no es una fiesta para ellos nada más. Tiene que ir con la gente necesitada. Mardoqueo se distinguió por ser un hombre honorable, generoso, bondadoso, en todo el tiempo que estuvo al frente como primer ministro de este imperio. Y yo pensé, viendo esto, ¿cuánto nos hace falta que nuestros gobernantes sean así? Hay ausencia de este tipo de cosas. O sea, no se entiende lo que es un servidor público. No tenemos nosotros servidores públicos, hermano.
Tenemos gente que se aprovecha de su puesto para su propio beneficio. Crea enojo, molestia, decepción, no sé, tristeza, no sé qué tanta mezcla de emociones cuando uno ve, cuando descubren a alguien, a un funcionario que estuvo en determinado puesto, que podía haber ayudado y se robó millones. Yo a mi pariente lo voy a juzgar 10 años después. Pobres, nunca, jamás. Y aprovecho la aclaración, no vamos a hablar de política, pero aprovecho la aclaración. Yo me equivoqué con el dato que les di del candelabro. Eso era de otra fiesta. Rubén, ¿quieres mencionarlo para aclararlo nada más? Bueno, cuando se reinauguró el segundo templo de Jerusalén, el aceite que quedaba, que era muy poquito, sucede que lo pusieron en el candelabro de 7 brazos y en lugar de durar 7 días, duró 9 días. Entonces, en conmemoración a eso, en la fiesta que se le llama del Hanukkah, en ese tiempo se le agregaron 2 brazos más al menorá, que es un menorá de 9 brazos, en conmemoración a que el aceite les duró 9 días, todo el periodo de lo que es la fiesta del Hanukkah. Gracias, Rubén, gracias por la aclaración. O sea que terminamos el capítulo detallando los tributos que el rey impuso, detallando el prestigio que tenía Mardoqueo y que alcanzó, por ende, una bendición para todos los judíos. Se registró en las crónicas de los reyes de Medio y de Persia. Fue grande Mardoqueo entre los judíos, grande. Y les decía hace 8 días, ahorita te doy la palabra, Leti. Más o menos a la par de cómo fue José, de cómo fue Daniel, por debajito de los reyes. ¿Le pueden pasar el micrófono a Leti? En Éxodo 17:14 dice, después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y en el de Deuteronomio 25:17. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos. ¿Estoy bien? Sí. Obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado, no creo que me equivoqué, hermano. No, sí, es lo de Saúl, que a Saúl manda, de acuerdo a lo que leíste de Éxodo, que tenían que eliminar a los amalecitas. Después a Saúl lo manda que tenía que haber eliminado. Desde ahí viene la descendencia de Amán. Si es a lo que te referías. De ahí viene todo el odio que había entre ellos. No era de este momento, sino era de años, muchos años atrás. Desde que salieron de Egipto. Venía el odio de Amán hacia los judíos, porque habían querido los judíos por medio de Saúl eliminar y destruir y borrar del mapa a los amalecitas, que de ahí es donde venía Amán, pero era por orden de Dios. Y no se eliminaron totalmente los amalecitas, ¿no? O los agagueos. Un dato más. Cuando se celebra esta fiesta de Purín,
A través de a lo largo de la historia, se elevan 3 oraciones al hacer la fiesta. La primera oración que se hace es para alabar a Dios por permitirles asistir al servicio de la fiesta de Purim. Le dan gracias a Dios por estar en esa fiesta. La segunda oración que se hace es para dar gracias por la milagrosa preservación de los antepasados de lo que consideramos del libro de Esther y todos los que han venido. Y la tercera oración se hace para alabarle por haber vivido lo suficiente para observar de nuevo la fiesta en memoria de aquella preservación. O sea que cada año siguen dando gracias y gracias y gracias mientras Dios les preste vida para seguir dando gracias de que una vez más vuelven a tener una fiesta, una fiesta, una fiesta y una fiesta, hasta que el Señor los llame a su presencia. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Alguna fiesta quieren que hagamos? ¿La vamos a hacer? Vamos a cumplir 35 años. Casualmente, ahorita leyendo esto, me paré con los pastores. Como somos mayoría, pues ya a Chucho no le queda más que sumarse. No, yo lo iba a decir desde aquí, ya ustedes iban a molar. Y hermanos, pues nos falló porque teníamos que haberlo anunciado desde mucho atrás, pero tenemos tiempo todavía. ¿Saben cuántos años tenía yo cuando pisé este lugar por primera vez? Era un muchachito. 36 años, hermano. Ya llovió. Yo tenía 36 años cuando vine aquí por primera vez. Tú ya estabas aquí, Adi. Fíjate. ¿Quién estaba aquí hace 36 años? Levante su mano. Sus hijos. Jonathan, no levantes la mano, no seas payaso. Estaban. No, tienes razón. ¿Quién estaba además de Adi? ¿Nadie? Los Quero, desde luego, pues hace 36 años estábamos aquí. ¿Tú estabas aquí hace 36 años? Entonces sí estabas. Pues hace 36 años, amados hermanos, el Señor nos concedió llegar aquí por primera vez. Y aunque voy a hacer una remembranza ese día, el día que vamos a comer, ya acordamos que sea el día 20, próximo 20, vamos a comer todos juntos, pero ahora sí no se vayan. Ese día pide permiso, ese día deja sin comer a tu marido, ese día, sí, ese día olvídate de estar en tu casa, no va a pasar nada. Si puedes, tráetelo. Desde luego que si te lo traes mejor, pero el 20 vamos a comer aquí todos juntos. Pero sí, vamos a comer bien. Miren, me dio gusto leer que decía que se daban alimentos unos a otros y a los pobres. ¿Por qué no invitas a alguien el día 20? Invita a una persona, si de preferencia pobre. Invítalo, dile, mira, en mi iglesia va a haber una comida, te invito a comer. Nada más. A veces la gente que no conoce al Señor no viene fácilmente, pero cuando se trata de comida, inviten a una persona. ¿Y saben por qué creo que sí va a alcanzar? Porque yo quiero pedirles que todos hagan un poquito más de lo que harían para ustedes mismos. Si, por ejemplo, para tu familia vas a hacer 8 pechugas, pues haz 10. Pero vamos a comer con ganas, hermanos, ese día. Por favor, no se vayan. 35 años se dicen muy rápido, pero solamente Dios sabe, hermanos. Dios sabe, y los que estuvimos aquí desde hace 36 años, lo que se ha vivido en este lugar. Todo lo que hemos vivido en este lugar durante 36 años no ha sido fácil. Ha habido situaciones muy difíciles. Y yo te quiero decir que si estamos aquí gozando de este edificio, es por la pura gracia de Dios, hermano. El día de hoy, marqué en mi Biblia un versículo del libro de Proverbios. A ver si me acuerdo. Proverbios
Es que quiero citarlo bien, pero bueno. Dice el versículo que el Señor le quitó el dinero a los que cobraban intereses para dárselo a los que se preocupaban por los pobres. Así dice. El Señor le quitó el dinero a los que cobraban intereses para dárselo a los que se preocupaban por los pobres. Yo estoy seguro que esto el Señor nos lo dio. Y fue de esa manera, hermano. El Señor tuvo misericordia y nos concedió este lugar milagrosamente, porque fue milagrosamente. Nunca hubiéramos imaginado lo que el Señor hizo. Y estamos gozando ya 35 años de no pagar renta, que no saben lo que eso significaría, en 35 años son millones de pesos, en no pagar renta, en no tener ningún problema legal y darnos un lugar así. ¿Saben cuántos pastores disfrutan de un lugar como este y cuántas ovejas disfrutan de un lugar así? No muchas, pero ha sido la pura misericordia de Dios. Y el pastor Chuyo estaba hablando de festejar. Lo hacemos por Dios, lo hacemos para Dios, lo hacemos con gratitud, lo hacemos para recordar que Dios nos ha bendecido. El 20 próximo, todos ustedes quédense a comer. Si no tienes que hacer, si no tienes que traer, pues coopera. Ese día vamos a comprar, como siempre, algunas cosas. Pero si puedes, y sería muy padre, guisar, hermanas sobre todo, traigan un guisado rico para que compartamos unos y otros. Yo les prometo que, no les prometo que voy a guisar, porque lo que sé guisar no lo puedo traer. No lo puedo traer porque yo guiso. Te ayudo yo a guisar algo que podamos. Pero no voy a traer chambarete en caldo, no puedo. No puedo traer pescado al horno. Bueno, sí puedo, pero vamos a traer algunas otras cosas. Por ejemplo, mi hija Alejandra va a traer codito que ella sabe hacer con quesos, con 3 quesos, con 4 quesos que le pone. Pero hermanos, vénganse el domingo. Amén, amén. El 20 de marzo próximo comemos aquí todos juntos. ¿Sale? Primeramente Dios. Ponte de pie, hermano. Vamos a despedirnos y a darle gracias a Dios porque pudimos terminar un libro más. Ya ha habido muchos que hemos estudiado, gracias a Dios, y seguiremos estudiando. Y si le tenemos que dar la vuelta a otros libros, se las volvemos a dar. ¿Sí? Una vez más, Señor, estamos agradecidos contigo. Tu misma palabra dice que ella es viva y eficaz, y que más cortante que toda espada de 2 filos, y que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, aún hasta nuestros mismos tuétanos, para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Síguenos, Señor, hablando así. Deja que tu palabra, Señor, se haga carne en nosotros. Que siempre nos mantengas con hambre y sed de ti. Que nunca, Señor, hagamos un lado tu palabra, que no la despreciemos. Que sea nuestro libro de cabecera, que estemos sedientos de estarla leyendo una y otra vez. Gracias por permitirnos terminar este libro de Esther, Señor, que quede guardada en los corazones de quienes estuvieron al pendiente de este estudio. Y que próximamente, el próximo miércoles, nos permitas iniciar con el libro de Hechos, Señor, que estoy seguro que va a ser una bendición para todos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.